Estamos ante el despertar de una nueva civilización. No solo es una nueva generación de teléfonos celulares, es la implementación de lo que será una nueva forma de vivir. La tecnología 5G, ciudades inteligentes, coches sin chofer, cocinas automáticas, lavadoras, quirófanos y hasta drones, todos conectados a la misma red que tendrá una capacidad increíble. El 5G además será un nuevo poder militar. Quien controle 5G controlará el mundo. ¿Y sabe quién está a la cabeza? No es Estados Unidos ni Rusia. Esta es la verdadera guerra del futuro que ya está aquí. Y esta es la razón por la cual Estados Unidos no deja de atacar a China. Este informe del Consejo de Seguridad de Estados Unidos le alertó a Donald Trump que el 5G es una amenaza para el mismo Estados Unidos. Argumenta que si bien Estados Unidos también tiene 5G, es China la que controlará la mayor parte de la red y de las antenas. Estamos perdiendo ante China, dice el reporte. Y es que el 5G no solo intervendrá en las operaciones de todo el mundo. 5G será un nuevo poder militar. En el campo de batalla otorgará a los ejércitos inteligencia artificial, respuesta más rápida en misiles, detección precisa del enemigo, máquinas, armamento y comando central conectados instantáneamente. Haría la guerra un videojuego. De hecho, se afirma que las decenas de ciudades fantasmas y desiertas que ha estado construyendo China están ligadas a la movilización militar, donde el 5G será la esencia. Más aún, de acuerdo al científico Paul Benishai, del Departamento de Física de la Universidad Hebrea, las ondas 5G tienen la misma frecuencia de las armas ultrasónicas, que pueden paralizar a grandes multitudes en protestas y manifestaciones. Las ondas 5G interactúan con la piel humana. Los conductos de sudor que tenemos, debido a su forma, actúan como antenas. Estados Unidos apunta sobre todo a la empresa china Huawei de usar su poder comercial para introducir esta red de control y sobre todo de espionaje. ¿Por qué Estados Unidos ve al 5G como el arma más poderosa y la amenaza más grande de China, por favor? Pues esa es una de las mejores preguntas que podríamos hacer y de hecho en la presentación hemos estado escuchando cómo se enfocaba todo hacia, bueno, sobre todo hacia lo militar, que es un aspecto importante, pero no tenemos que olvidar que a Washington le preocupa sobre todo la visión de futuro que tiene China para con este proyecto del 5G y el aspecto social de esta tecnología, porque no es tanto el que tú vayas a tener una hiperconexión de tu ejército, sino que con el avance de la tecnología y la demanda que hay en la sociedad estadounidense, si no tienen capacidad de frenar la penetración de China, nos vamos a encontrar con una sociedad estadounidense que dependa de los servicios prestados por las empresas chinas. Y hay una cosa que no podemos obviar y es la vinculación entre estas empresas chinas y el gobierno de Pekín, es decir, el gobierno central. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes dar al país que está intentando sustituirte como poder hegemónico y que casi lo ha conseguido, acceso a la información de todos tus ciudadanos, o por lo menos de gran parte de ellos. Eso por un lado. Y luego el impacto económico que puede tener muchas empresas estadounidenses. De hecho, ya lo hemos estado viendo como con Apple se ha resentido un poco por el avance de Huawei, de Xiaomi es otra de las empresas que está intentando imponerlo. Entonces Washington tiene ciertas reticencias en cuanto a eso y por supuesto el aspecto de seguridad que vosotros mencionabais en la presentación. Un informe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos alerta que el 5G es una amenaza y que Estados Unidos está perdiendo contra China. Pregunta, ¿por qué China pudo superar en esta tecnología a Estados Unidos, algo impensable hace unas décadas? Bueno, básicamente por una razón, y es porque China está aplicando una concepción del desarrollo histórico
que ha superado la concepción del desarrollo histórico que tenía Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que aquí en la intelectualidad norteamericana hay desde hace tiempo la certidumbre de que el modelo de desarrollo histórico de Estados Unidos es inservible para los retos mundiales, ¿no? Tendríamos que volver a leer a autores como Paul Kennedy hace muchos años, cuando analizó la caída de los imperios y cómo llevaba esta lógica desde el Imperio Romano y todos los imperios posteriores, llevaba esta lógica ya al hundimiento de la potencia norteamericana en los años 80 y 90, ¿no? Yo creo que hay en esa preocupación de sectores crecientes de la intelectualidad norteamericana hay un sentido de que ya no están a la altura del desarrollo cultural, económico, social del mundo, y que el modelo norteamericano ha llegado a un tope y a un límite, ¿no? Mientras que China sí tiene ese desarrollo, sí tiene ese modelo, ¿no? Podríamos poner 3 ejemplos muy recientes que nos permitirían una perspectiva histórica, ¿no? Los 3 están relacionados con la relación con, digamos, la industria, con la simbiosis entre lo económico, lo militar y lo político, ¿no? El primer modelo era el modelo napoleónico y el modelo, digamos, de fusión de la ciencia con el Estado y con la guerra mediante las leyes de Lavoisier, la química de Lavoisier, la militarización del Estado, etcétera. Ese modelo fue efectivo, se mantuvo durante un tiempo, le dio a Francia el poder de controlar Europa y casi vencer a Gran Bretaña, ¿no? El segundo modelo fue muy transitorio, muy breve, fue el modelo de la Unión Soviética, ¿no? Que se mantuvo hasta los años 80, hasta los años 70, ¿no? Y a partir de aquí se impuso el modelo norteamericano, ¿no? Y el modelo norteamericano ha topado con el modelo chino. Entonces, la empresa, la tecnología, la empresa Huawei y la tecnología china está dentro de una perspectiva donde el Estado es central, donde la unión estratégica de los diversos componentes culturales, económicos, financieros, políticos es central. Es una perspectiva de una totalidad orgánica. Esta perspectiva de totalidad orgánica no tiene cabida en el pensamiento occidental y no tiene cabida en el pensamiento norteamericano, pese a que ha habido algunos intentos de llevarla para adelante, ¿no? Entonces, por esta razón, que nos requeriría un estudio de los 2000 años de historia de China, por esta razón hay una parte de la intelectualidad norteamericana que comprende que el problema ya es un problema irresoluble para Estados Unidos y está planteando 2 alternativas. Solamente voy a citar una, la alternativa militar. La alternativa militar es la alternativa diferente a la otra y plantea directamente un conjunto de guerras económicas, tecnológicas y militares para superar o para vencer a un enemigo que no tiene perspectiva de vencer si no es mediante estos recursos de extrema brutalidad. Bien. Oye, Iñaki, y ni Rusia tampoco, ¿no? Porque ¿cómo es posible que ni Estados Unidos tenga este control global de esta tecnología? Ya nos los explicaste, pero ni Rusia tampoco. O sea, quiere decir que los chinos se comieron a los estadounidenses y a los rusos también. Claro, porque Rusia entró en quiebra a finales de los 70, comienzos de los 80, cuando la economía rusa llegó a un nivel y a partir de ahí ya fue imposible, a un nivel de desarrollo cuantitativo, y a partir de ahí le fue imposible dar un salto cualitativo. Tengamos en cuenta que muchos de los descubrimientos anteriores a esta fase tecnológica actual provinieron de la Unión Soviética con respecto a ordenadores, con respecto a formas de maquinaria digital, etcétera, ¿no? Y incluso con el hundimiento de la URSS, Estados Unidos compró a precio de ganga, aparato de tecnología tecnocientífica militar que le ha permitido mantenerse pues hasta 2010, 2011, 2013 en el nivel Bien. militar. A partir de ahí se ha desplomado también Estados Unidos. Bien. A ver, Eduardo, tanto científicos de China como de Estados Unidos han advertido que quien controle la tecnología 5G controlará el mundo, incluida la supremacía mundial. Mi pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos al ver, o qué está haciendo Estados Unidos al ver que cuando se instale globalmente 5G, China sea la que controle la mayor parte? Pues de hecho lo ha mencionado Iñaki cuando ha hecho referencia a esta nueva guerra por la que
abogan los militares y los estrategas estadounidenses, va a estar muy dirigida al aspecto económico, y de hecho ya lo hemos empezado a ver. Todo este despliegue de Trump de medidas arancelarias para frenar a China, lo que nos están mostrando es un intento de poner barreras a la penetración de Pekín, y porque se sabe que este desarrollo tecnológico, este 5G, China está determinada a conseguirlo, pero lo importante a nivel estratégico es que no penetre de una manera tan rápida en el sistema de medios y de comunicación estadounidense. Entonces, por ahora, la única forma de frenar realmente a China es debilitando algo que todavía no está muy estructurado, que es la capacidad de sostenibilidad económica de toda la potencia de Pekín, porque lo que está haciendo es crecer a base de consumir y de expandirse. En cuanto tú empiezas a poner ciertas restricciones a estas empresas, lo que te encuentras es, como hemos visto hace unos días, que Xi Jinping se ha planteado realmente el empezar a movilizar una serie de fondos porque la economía se está ralentizando. Es decir, China es ese gigante, toda esta estructura que ha mencionado Iñaki, en la que el Estado es el centro. El problema es que es un Estado con una necesidad constante de crecimiento económico, y este 5G, por supuesto, le va a ayudar a controlar el mundo, pero también le va a dar muchísimos ingresos a las empresas chinas y, por ende, en cierto sentido, indirectamente, al Estado chino en cuanto a control, y luego en cuanto a que esas patentes y todo eso estará en Pekín. Pero vamos, el gran potenciador y la estrategia de Washington, también otros países como Australia y Nueva Zelanda lo han empezado a implementar, es poner barreras para que no penetren. Bien, es cierto que luego tenemos otras empresas como Ericsson aquí en Europa o Nokia que están desarrollando esa tecnología 5G. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una carrera contra un gigante que está determinado a hacerlo, y yo realmente creo que es muy difícil frenar el avance de China, no solamente porque Estados Unidos no es el gran demandante de esta tecnología 5G, tenemos que mirar a otros continentes que van a permitir que China se despliegue allí, y si China puede hacerlo en otro sitio, al final la demanda creará esa oferta y acabará entrando. Bien, independientemente de China o quien controle el 5G, Iñaki, yo te pregunto, pues prácticamente en el futuro, que ya está muy cerca, se harán posibles muchos sueños, ciudades inteligentes, el auge de los coches sin chofer, las cirugías más peligrosas hechas por robots y a control remoto, toda tu casa, los semáforos, la lavadora, las calles, el agua, el gas, todo conectado a una megared de dimensiones increíbles. ¿Qué es lo que estás viendo con la civilización humana, Iñaki? Bueno, hay una cosa previa. Para hacer todo ese futuro maravilloso no hay recursos materiales. Hay minerales estratégicos que se están agotando a una velocidad impresionante. Simplemente con el tema, por poner un caso, el tema de los coches eléctricos, toda la red que implicaría poner enchufes para cargar los coches eléctricos, que por ahora, por las limitaciones de las baterías, tienen poca movilidad, esa red se comería una enorme cantidad de las reservas de cobre del planeta. Y por mucho que se consiguiera reciclar esa cantidad de cobre, siempre se aceleraría el consumo, el agotamiento del cobre, por no hablar de otros materiales que ya están, que han llegado ya, no hablamos solo del petróleo, que han llegado ya o están a punto de llegar al pico de su producción rentable. Se seguirán obteniendo, pero no tenemos, por ejemplo, se saben ya las reservas de litio, se saben ya las reservas de un montón, que no vamos a citar nombres porque son rarísimos, de un montón de materiales que están al borde del pico de producción, ¿no? Realmente hay mucha propaganda sobre lo que se podría hacer, y eso nos lleva a la segunda cuestión. Tecnológicamente se podrían hacer muchas cosas, el problema es que el mundo está agotado. El mundo está agotado ya. En agosto se llegó al momento del día de la deuda, el día crítico. A partir, creo que fue el 9 de agosto, el 10 de agosto del 2018, todo lo que se consumía en el mundo entraba dentro de lo que se podía consumir en el 2019.
Entonces, y concluyo con esta segunda cuestión, que es más grave precisamente, ¿no? Que es más grave. La lucha por los recursos va a ser realmente el problema estratégico en estos momentos, y el 5G es uno de los instrumentos decisivos para la lucha por los recursos que van quedando pocos. La exploración de China de la cara oculta de la Luna es una razón muy clara. Desde hace unos años ya se han conocido los estudios secretos para explorar y para ubicar bases terrestres en Marte. ¿Qué hay debajo de todo esto? Debajo de todo esto hay un intento de reactivar formas de obtener recursos que en la Tierra están agotados o se van a agotar dentro de poco, ¿no? Y por debajo de todo esto, y concluyo, por debajo de todo esto hay un problema, el problema de Estados Unidos. La productividad de la economía de Estados Unidos va poquito a poquito para abajo. Está siendo desbordada por la productividad de otros países. Y todos sabemos que una economía con menor productividad es una economía no rentable a medio e incluso a corto plazo. Y el 5G lo que hace es agudizar todos estos problemas. Bien. Iñaki, primero le pregunto a Eduardo, pero esta pregunta también es para ti. Eduardo, la Universidad de Hebrea, el Departamento de Física, el doctor Ben Ishai y el doctor Yuri Feldman establecen que 5G transmite a la misma frecuencia que las armas electromagnéticas que pueden atacar concentraciones masivas, debido a que estas ondas interactúan con las glándulas sudoríparas de nuestro cuerpo. Debido a su forma helicoidal, se convierten en antenas. Esto dice el Departamento de Física de la Universidad Hebrea en unos estudios muy serios. Yo te pregunto, ¿qué hay detrás de esta guerra por el 5G? ¿Apoderarse por completo del ser humano? ¿Controlar las movilizaciones y las protestas también? Porque podría convertirse entonces, bajo esa lógica, que cualquier aparato o antena poderosa de 5G se convierta también en un arma, ¿no? A ver, eso puede pasar. Yo no me voy a meter en el charco de afirmarlo rotundamente, porque no he leído el estudio. Sí es cierto que probablemente tengan algún tipo de utilidad militar este tipo de antenas, pero sobre todo con lo que tú mencionabas del control de la sociedad y de la humanidad, es que básicamente tú puedes controlar una movilización si tienes acceso a los dispositivos de todas las personas que están yendo a esa movilización. Y no es simplemente el teléfono móvil, es que el 5G plantea una revolución en cuanto a qué se puede conectar a la red. Es que tú puedes tener tu reloj, que ya hoy en día podemos, pero puede estar conectado con tu móvil y con tu nevera. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es simplemente el apuntar una antena y atacar con estas ondas sonoras o electromagnéticas, que de hecho ya los cañones sonoros sí que se han utilizado en algunas manifestaciones, pero no sé con aplicación 5G. Pero en cuanto al control de la sociedad, es claro que se puede hacer. Tú puedes conectar perfectamente y monitorear dónde está una persona en cada momento. Eso por un lado. Luego las cámaras de cada uno de los dispositivos que tengas en tu casa va a estar conectado a una red global. Y yo, por añadir una cosa dentro de lo que ha mencionado antes Iñaki, que me gustaría puntualizar, es que el 5G lo que pretende es crear una conexión global y general que no tiene por qué extenderse a todo el mundo, sino que se intenta concentrar en las grandes urbes. O sea, que eso es importante. Pero vamos, en cuanto al control de la sociedad, por supuesto que se va a dar. Lo de las armas, no sé qué aplicación podrá tener para la industria armamentística, pero por supuesto que la acabará teniendo. Será más lógico que no acabes ni controlando el cañón que apunta a la gente y lo controles a distancia. O que tengas un monitoreo bestial por satélite de cada cosa que está pasando. Bien, Iñaki, la misma pregunta, es muy interesante este estudio, son científicos del Departamento de Física que nos enseñan cómo las ondas vibran a la misma frecuencia que las armas estas ultrasónicas y que justamente coinciden con la forma helicoidal de los conductos en el poro de nuestra piel. Entonces también empieza a vibrar nuestra piel. ¿Qué estamos viendo? El inicio nuevo del control de las sociedades y las nuevas guerras biotecnológicas, la antena 5G, los aparatos podrían incluso ser armas disfrazadas, Iñaki.
Bueno, yo creo que los científicos de Israel han avanzado tanto en esos estudios porque Israel es uno de los países más especializados en el control de pueblos, no solamente el pueblo palestino, de su propio pueblo, y también de todo Oriente Medio, no solamente esa área, ¿no? Los servicios secretos de Israel están prácticamente en todo el mundo, ¿no? Desde Sudáfrica hasta Latinoamérica, ¿no? Por poner un caso. Entonces saben mucho de todo esto, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, es lógico, en la actual situación, China también está interesada porque China empieza a tener también ciertos problemas sociales internos, ¿no? Hasta ya sectores del estudiantado se están revelando, planteando que el socialismo chino no tiene nada que ver con el socialismo originario. Hay cada vez más revueltas sociales y más malestar social y más malestar popular, y China está realmente interesada en controlar también a su propia población, ¿no? Sí nos estamos llegando ya a lo que en Occidente se había hablado hace tiempo de la biopolítica, ¿no? Un término que venía desde hace tiempo, pero que en los años 70 empezó a tener cierta utilización, y junto con la biopolítica lo que se llamó de rebote y en contrario la necropolítica, ¿no? Es una cosa que no nos coge desprevenidos, ¿no? Pero también, y para ser rápido en la respuesta y sin poder extendernos mucho, tenemos que tener en cuenta también el contrario de esto, ¿no? La especie humana es una especie social, es una especie colectiva, no es una especie gregaria, es gregaria en el sentido biológico, pero no peyorativo, ¿no? Y tarde o temprano va a encontrar los mecanismos de resistencia a esos métodos y a esos sistemas. Insisto, en el caso del pueblo palestino, un pueblo súper vigilado por todos los sistemas y todas las posibilidades científicas, sin embargo está manteniendo esa resistencia, ¿no? Yo confío que realmente estos sistemas encontrarán una resistencia contraria por los derechos en defensa de la libertad. Y por último, independientemente de que esos sistemas se pongan de entrada solamente en las ciudades, como el mundo se está urbanizando a una velocidad impresionante, como el trasiego de gente trabajadora del campo a la ciudad está recorriendo ya prácticamente todo el planeta, y como las megaciudades son zonas gigantescas de cientos de kilómetros conectados por autopistas y por trenes, realmente el control, una vez que se desarrolle y mientras aumenten las resistencias internas, va a ser un control planetario. Oye, Iñaki, en caso de que China controle el 5G en la mayor parte del mundo, esta pregunta me interesa mucho. ¿La cultura y la religión o la forma de pensar de China será implantada globalmente o permanecerá la cultura bélica de Estados Unidos, o qué pasará? No solamente la cultura bélica de Estados Unidos va a permanecer, la cultura china va a intentar resistir a la cultura bélica. Tengamos en cuenta que en estos momentos la industria cultural está dominada fundamentalmente por Estados Unidos y por Occidente, y que China está haciendo esfuerzos a eso. Pero por otro lado, en otra faceta diferente a todo eso, estamos asistiendo a una proliferación de culturas resistentes, a una proliferación e incluso coordinación de culturas que no se resignan a desaparecer, ¿no? Y estudios incluso dentro mismo de Occidente que plantean que ya hay movimientos que están utilizando las modernas tecnologías para coordinarse a nivel del mundo. Yo creo que la guerra cultural va a proliferar y se va a endurecer. Les agradezco muchísimo, gracias por este intercambio y este debate de ideas que nos enriquecieron mucho. Un abrazo, gracias Eduardo. Iñaki, felicidades, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Y la pregunta es, ¿y para qué queremos tanta tecnología? ¿Y para qué queremos cosas que hagan las cosas por nosotros? Esto sin duda nos pone a merced de quien controle la tecnología. ¿Es que acaso en lugar de haber avanzado como civilización nunca avanzamos nada? Lo más dramático es que lo único que hemos cambiado son los modelos de las armas. Y lo peor será quizá que las cambiemos tanto que dejaremos solas a las máquinas, dejaremos solos a los robots, sin seres humanos, nuestros hijos los robots, por haber jugado a Dios.